Buenos días, soy Ana Patricia Noriega Cruz, soy de la carrera de Relaciones Internacionales, cursando quinto semestre de la materia de EMAC, y voy a presentar el tema de esclavitud en el siglo XXI. ¿Y qué es esclavitud? Bueno, esclavitud es... A ver, esperen. Esclavitud es entendida como la práctica ilegal de sometimiento de una persona o un grupo de personas en contra de su libertad con el fin de usarlos como mano de obra. Y actualmente la definición de esclavitud ya no es entendida como la que se conocía hace siglos, sino que ahora se puede ver esta clase de esclavitud de diversos tipos, como la explotación infantil, como el secuestro, como la explotación sexual, el tráfico de órganos, explotación laboral, mendicidad forzada, reclutamiento forzado y esclavitud doméstica. Y bueno, a veces todo esto se engloba como trata de personas. Orígenes. Los orígenes, muchos han concluido que la esclavitud está estrechamente vinculada con la guerra. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia y China, y civilizaciones como la Azteca, Maya y la India están relacionados a estos eventos bélicos. Normalmente los prisioneros de guerra, su destino era la esclavitud, y al parecer eran forzados a realizar trabajos domésticos, tareas militares o tareas de agricultura. En la antigüedad, la esclavitud era una práctica socialmente aceptada y esencial para la economía en muchas culturas. Para los egipcios, era esencial usarlos en la elaboración de monumentos y palacios. Los filósofos griegos consideraban a los esclavos como primordiales, pero un filósofo como era Aristóteles proponía liberar a los esclavos fieles. En Roma se convertían en esclavos por ser parte de pueblos conquistadores y a veces porque eran deudores, y se tenía la necesidad de vender a sus miembros de familia o hasta ellos mismos. Aquí tenemos un ejemplo de un egipcio con sus esclavos, también aquí a prisioneros de guerra, también aquí construyendo palacios y a sumerios. En la Edad Media, la adopción de la religión cristiana oficialmente y también su expansión y difusión por toda Europa supuso una mejora de vida para los esclavos. Ahora ya no era llamada esclavitud, sino también servidumbre. Y un ejemplo también, los árabes musulmanes, en su religión del Islam, ellos creían que los esclavos eran primordiales, pero no debían de ser tratados mal, sino ellos los trataban con respeto. Aquí tenemos un ejemplo de esclavos en la Edad Media. Ahora, en la Edad Moderna, en el siglo XV, tenemos un país muy importante como el de Portugal, que comenzó a ver que necesitaba más mano de obra eficaz. Entonces ellos, durante las exploraciones de África, empezaron a exportar durante el siglo XV a 400 a 700 esclavos cada año. Y España también le siguió el juego, pero seguía compitiendo con Portugal, que era el que seguía monopolizando este comercio de esclavos negros. Aunque también los países árabes también empezaron a exportar esclavos negros. Aquí, ejemplo. Y bueno, en América muchos colonizadores empezaron a hacerse la idea de utilizar a indígenas para hacer las labores o tareas, pero después se dieron cuenta que los indígenas no estaban acostumbrados a un clima, a largas jornadas de trabajo, ni a tratos crueles, y aparte también por las enfermedades que tenían los españoles, ellos se enfermaban rápidamente. Entonces no podían servir o también eficazmente, así que idearon un plan de traer esclavos negros a América, y pues sí, porque llegaron un montón de
de esclavos negros y empezaron a poblar lo que ahora son las islas del Caribe. Tenemos un ejemplo aquí también de indígenas. Y bueno, ¿cuándo fue el fin de la esclavitud antigua? Es evidente que la esclavitud fue ampliamente espaciada y practicada en todo el mundo con el fin de, bueno, a causa de las constantes guerras, también con el fin de tener beneficios sociales, militares y económicos. En el siglo XVII, grupos cívicos y religiosos como la Iglesia Metodista empezaron a demandar la eliminación de la esclavitud. Esto dio inicio y paso a los derechos universales y al progresismo, ganó peso en el siglo XIX. Y también en el derecho internacional abordaron ampliamente esta institución, como organizaciones como la ONU, que después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron casos de que los nazis violaron y atentaron contra los derechos humanos de miles de personas de diferentes etnias, no solamente judías, declararon en una convención el estado ilegal de la esclavitud luego de las 2 guerras mundiales anteriores y establecieron como derecho internacional la prohibición de la esclavitud y cualquier otra forma de tortura por cada individuo. Como dice en el artículo 4, en el artículo 8 del convenio de la ONU sobre los derechos civiles y políticos firmados por 148 países, dice: nadie estará sujeto a la esclavitud. La esclavitud y el comercio de los esclavos en todas sus formas estarán prohibidas. Y mira, aquí está la cita. Y bueno, aquí vamos a empezar con la industria o también esclavitud laboral, donde grupos de derechos humanos afirman que miles son obligados a trabajar en la industria textil y agricultura. En varios países de África y Asia, la esclavitud de este tipo es la más usada. Muchos grupos afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en la industria textil, minera y en barcos de pesca, donde pueden permanecer durante años sin ni siquiera poder regresar a sus hogares y ver a su familia, y también con tener muy poco dinero. Las víctimas aseguran que si los atrapan tratando de escapar pueden ser asesinadas, y muchas víctimas aseguran que fueron engañadas por intermediarios, que los prometieron empleos en una fábrica y después los llevaron a industrias o fábricas donde se les forzó a trabajar. Y bueno, aquí vamos a hablar de los países con mayor índice de esclavitud, y muchos de ellos son Mauritania con el 1%, que uno creería que no es mucho, pero para la ONU, o bueno, viendo las estadísticas, realmente sí es un alto porcentaje o muchos números. Y muchos no viven bajo la esclavitud así antigua, sino que es bajo la servidumbre, donde muchas mujeres no tienen derecho a la educación. También vamos a dar un ejemplo, en países como Ghana o Burkina Faso, se dan casos de la explotación del cacao, donde también explotan a miles de niños y muchos de ellos han sido secuestrados. En los otros países seguidos de Mauritania son Uzbekistán, con niños explotados para la siembra del algodón, después Qatar, después sigue India, donde en algunos pueblos de regiones rurales viven bajo un sistema de castas como llamados los Dalit y los Paria, que bajo la religión hinduista ellos son considerados una etnia no divina y no son considerados como, o no tienen permiso para estar con el Dios. Y debido a esto son tratados y son discriminados brutalmente. Muchos de ellos han sido asesinados, violados y secuestrados, y también tratados bajo una discriminación laboral. Muchos de ellos han sido explotados laboralmente. En China también se han dado casos de explotación laboral en textilerías. Muchos sabemos que también en Malasia y Camboya también tienen un alto índice de esclavitud.
También esto es debido porque ellos han tenido muchas guerras civiles, entonces lo de los procesos así de derechos humanos ha sido muy discutido en sus países. Aquí está. Bueno, vamos a hablar del reclutamiento forzado. ¿Por qué se da este problema? Bueno, muchos de ellos problemas se originan por la corrupción de los malos gobiernos, también por el crimen organizado que secuestra a miles de personas, en mayoría inmigrantes. Y grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en industria textil, minera y en barcos de pesca, donde pueden permanecer hasta años sin ni siquiera poder regresar a sus hogares y ver a su familia. Un caso, voy a hablar, es el de Estado Islámico, donde hace creo que 2 años secuestraron a muchachas de un pueblo de África y pasó como 1 año y solamente 2 pudieron escapar de ahí, donde una de ellas relata que fue abusada sexualmente y también fue obligada a casarse y a cambiar de religión y también a servir a sus esposos. Muchas de ellas no han regresado y no sabemos si realmente están vivas. El reclutamiento forzado, seguimos en el reclutamiento forzado en México. Las desapariciones y descubrimientos de fosas clandestinas están muy ligadas a este tema debido a que muchos no aceptan las condiciones y son asesinados. La mayoría de los reclutados son inmigrantes o gente pobre de zonas rurales. Muchos han sido sometidos a trabajo de siembra, vigilancia y también para servir como halcones o para el sicariato, entre otros. Y aquí vemos unas imágenes. Esclavitud sexual. Muchas chicas han sido engañadas por proxenetas o por también llamados padrotes que les prometieron un mundo en ensueño donde por querer salir de una vida pobre son encaminadas a buscar trabajo fuera de su lugar de origen sin saber que podrían ser engañadas y conducidas a un infierno. Los proxenetas las explotan con chantaje diciéndoles que les tienen que pagar el traslado y todo lo que hicieron por ellas. Y estas a veces tienen que trabajar por 10 y 14 horas de servicio. Aquí tenemos un caso también de Vietnam, de un pueblo llamado Cho Chi Minh, donde miles de mujeres desaparecieron y fueron secuestradas, y muchos demandaron a derechos humanos que habían pasado con ellas. Esto fue en el año 2003, entonces muchas mujeres, la mayoría, protestaron para saber qué había pasado con las muchachas. Vamos a hablar de mendicidad forzada. Aunque no lo crean, esto sí es una forma de esclavitud y el delito de trata de personas se encamina a explotación infantil la mayoría de las veces y con el fin de obtener beneficios de diversas índoles. Uno de los fines de este delito es la mendicidad forzada, conducta que se encamina a obligar a una persona a pedir dinero en diversos escenarios, denigrándolas con la intención de generar en ellos un aspecto que provoque pena y con ello se generen mayores ganancias. Muchos de estos niños han sido violentados por los explotadores y a veces hasta son abusados físicamente a propósito para que de verdad se vea que sí dan lástima. Y vemos un ejemplo. Vamos a hablar de la esclavitud doméstica. Históricamente no pagar la seguridad social, la remuneración legal ha sido el común denominador en el mercado laboral de servicio doméstico en muchos países del mundo. La mayoría de estas trabajadoras no están afiliadas al Seguro Social y obviamente no cotizan para jubilación. Al sistema de salud llegan como si no fuesen económicamente activas. Aparte de, esto lo viven la mayoría de las mujeres. Nos han dado casos como de hombres viviendo esto. Son casi siempre mujeres, madres de casa, esposas y también sirvientas. Muchas son, obviamente todas, si es domésticas y son explotadas dentro de su casa.
caen en explotación debido a que el salario es debajo del mínimo y las jornadas de trabajo son largas, las condiciones del ambiente son deplorables para el que sirve. Ahora vamos a hablar de casos en México. Como veíamos en lo del reclutamiento forzado, en el norte se dan la mayor parte de los casos, donde por los inmigrantes, por querer irse una ruta más fácil o más accesible, a veces se encuentran con redes de narcotráfico donde los secuestran. Muchos de ellos han sido asesinados porque no quisieron ser parte de ellos, de ese grupo. Tampoco no todos son inmigrantes, muchos son mujeres o hombres que vienen de comunidades muy pobres, entonces ellos buscan como, no sé, engañarlos o también hasta reclutarlos bajo una ideología. Muchas asociaciones han pedido ayuda al gobierno, pero a veces por ser muy bien organizados y estar muy bien armados es muy peligroso rescatar a muchas personas. Aunque hay muchas asociaciones no gubernamentales con su dinero han logrado rescatar a personas. También otro caso es el caso de Sunuri, una niña, creo que fue en Puebla, que fue un caso muy sonado hace 2 años, que fue una chica que vivió bajo 2 años en condiciones deplorables de esclavitud, a realizar trabajos forzados en una tintorería y en una planchaduría. Ella relata que fue engañada con palabras bonitas porque ella había escapado de un lugar de violencia familiar, entonces ella fue tratada bonito por una señora a la que al paso del tiempo la consideró como una madre y la dejó trabajar, pero conforme pasaba el tiempo, si ella hacía algunas cosas mal, si no entregaba esto, si era floja o algo así, era golpeada o a veces era regañada. Después esto empezó a aumentar y también los familiares de esa señora también fueron cómplices, y también empezaron a abusar de ella. Ella escapó la primera vez, pero una patrulla la logró regresar al lugar donde ella era víctima y después se dio cuenta de cómo estaba muy fuerte la corrupción porque la señora hasta la pagaba y le había pagado a la patrulla. Ella escapó por segunda vez y fue a un tribunal para declarar en contra de esas personas. Y pues afortunadamente todas las personas implicadas están en la cárcel. Y bueno, vamos a hablar también, no hemos hablado sobre la esclavitud, también la agricultura, esclavitud laboral forzada en México, en el sector agrícola, especialmente en la cosecha de maíz, en los campos de tomate, en las plantas como el chile, el pepino y el aguacate actualmente, donde son más como de 10 estados que están implicados en esto. Se han documentado casos de esclavitud en 49 víctimas, muchas de ellas son menores de edad, y las cuales fueron tratados bajo condiciones de servidumbre. En ese mismo año, en 2015, jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, organizaron protestas masivas contra las condiciones abusivas en que laboraban para luego ser reprimidos por la policía. Como dije anteriormente en lo del aguacate, se han dado casos vamos a decir, ahora ya no es esclavitud laboral, sino por lo del reclutamiento forzado, donde tienen a un sector de personas a trabajar no solamente en la cultivación de drogas, sino también del aguacate. Muchas veces muchos dicen, ¿cómo que el aguacate en algo del narcotráfico? Bueno, pues para sembrar ciertas frutas debes de tener niveles de químicos para que no haya pestes. Muchos de ellos son ilegales, muchas veces, y bueno, unos son legales.
Lo que pasa es que muchos para sembrar prefieren la vía más fácil o rápida, entonces escogen así químicos ilegales que pueden perjudicar a la salud de las personas. Y mucha gente no sabe esto, que la cultivación del aguacate en Michoacán está muy, muy explotada y luego no sabemos de dónde realmente viene, si es realmente legal o ilegal. Y vamos a hablar de otro caso, este es el caso sexual, creo que es uno de los más conocidos, es el de Tenancingo, Tlaxcala, que es el estado con mayor índice de explotación sexual en el país. Y Tenancingo es uno de esos municipios, también llamado la capital del tráfico sexual o de la trata de personas, donde miles o cientos de chicas, muchas de ellas son menores de edad, son obligadas a trabajar como prostitutas. Y el gobierno ha tratado de querer resolver estos problemas, pero es muy difícil porque la comunidad está repleta de muchos proxenetas, muchos de ellos están armados, organizados, o a veces están o a veces el gobierno está también coludido. Y la mayoría de las veces las chicas son llevadas y trasladadas al famoso barrio de La Merced, en la Ciudad de México, donde la prostitución en la calle y las mujeres son un fenómeno común. Y bueno, por conclusión, bueno, a pesar de que la condena moral ilegal, casi universal de la esclavitud, aún así persisten formas modernas del comercio de esclavos, porque coinciden con las creencias culturales, económicas y religiosas locales y proporcionan beneficios económicos en determinadas partes del mundo. Como había dicho, en la India se cree que está bien tratar así a esa etnia debido a su religión. También vemos casos en otros países donde también por ser de diferentes etnias, o sea, tratan así o esclavizan y explotan a otras personas. Y bueno, a pesar del desarrollo de un amplio sistema jurídico, del avance del derecho internacional que contempla prohibiciones legales y nacionales, han sido parcialmente exitosos en la eliminación de la esclavitud, imponer leyes contra el tráfico de seres humanos en muchas áreas. Los relativamente recientes mecanismos legales no pueden desplazar a la esclavitud, que tiene una larga historia. El éxito de suprimir la práctica donde quiera que ocurra, el entendimiento de la esclavitud desde una perspectiva histórica, sus manifestaciones modernas y los sistemas legales vigentes para combatirla, permitirá que los líderes jurídicos y políticos y militares avancen en la consecución de este tema. Y pues bueno, un tema de por qué se da esto en el derecho internacional y por qué todavía se sigue luchando con esto. O sea, muchos dirán, ¿por qué no ya acabarlo ya, sí? Con la fuerza militar. Pues bueno, aquí un problema constante de la esclavitud con respecto a esta, como existe hoy en día, hay 3 hechos pertinentes. La esclavitud de apropiación patrocinada por los esclavos, por los estados, casi no existe. Es por eso que, por ejemplo, como había dicho con Mauritania, es un país que tiene mayor índice de esclavos, pero no quiere decir de que sí lo aprueben. No, en 1980 lo había aprobado. Bueno, no, había prohibido la esclavitud, pero todavía se sigue luchando para que la prohibición sea absoluta, porque aún así no se han ratificado ciertos acuerdos. Por ejemplo, Mauritania no ha ratificado el acuerdo contra la tortura y otros métodos de actividades crueles, o tampoco no ha ratificado el convenio de derecho y protección de las mujeres y niños. Y bueno, otro punto. Segundo, es ningún estado tolerará oficialmente la esclavitud o participa activamente en el comercio de esclavos. Como había dicho, el narcotráfico no es parte del PIB ni tampoco es parte de lo que es el gobierno. Entonces, por eso
No quiere decir que los estados participan en lo de la esclavitud. Y tercer punto, las definiciones de la esclavitud han evolucionado para abordar las prácticas que incluyen condiciones semejantes a la esclavitud, incluso sin el reconocimiento formal o legal de la posesión del individuo, especialmente en los casos relacionados con el tráfico de seres humanos para obtener beneficios económicos. Y eso es todo. Muchas gracias por oír la conferencia y gracias. Perfecto. Stop share. Stop share. Ya, gracias, Martín. Creo que sigues grabando.